para asistir a un capítulo general de la orden, tuvo la feliz idea de pedir al Papa Sixto V un hermoso y singular regalo para el convento franciscano de su pueblo natal, reliquias de los primeros mártires de la Iglesia romana. Y con ellas se vino homogéneo. En la capilla del convento recibieron hasta que en 1835, al ser expulsados los religiosos por una triste y desgraciada ley, fueron trasladadas a este centro parroquial, donde desde entonces ocupan un lugar privilegiado en la así llamada Capilla de la Santa Cruz. Ya unos años antes, en 1582, siendo el padre Moreno profesor de la emperatriz doña María de Austria, recibió como regalo de su ilustre penitente una lección de algunas reliquias de Santa Úrsula y sus 11.000 compañeras mártires de Colonia. A este grupo de reliquias pertenecen las dos que se conservan en los bustos aquí presentes, que dentro de unos momentos van a recibir el homenaje de toda la feligresía, expresada en esas dos formas de plata, costeadas por su acto popular, que vos, señora Cristo, vais a bendecir y a colocar sobre sus cabezas. No sabemos cómo celebrarían nuestros antepasados los anteriores centenarios de la llegada urgente de este tesoro espiritual, que constituye el centro de la religiosidad popular de esta feligresía, que celebra en su honor la mayor de sus fiestas patronales. Nosotros hemos querido hacerlo con una solemnidad extraordinaria, como el testimonio cristiano de estos mártires, y al coincidir este año el primer centenario de la construcción e inauguración de este maravilloso templo que ahora nos corrige, cuya total restauración ha sido posible gracias al entusiasmo y generosidad de todos los montevideanos, hemos querido aunar ambos acontecimientos en toda una larga celebración que, iniciada el 25 de septiembre del pasado año, culmina en esta Eucaristía solemne que ahora comienza. Una larga lista de actividades teníamos programada para este año. De ellas, unas se han llevado a cabo con toda fidelidad, otras, por diversas circunstancias, se han aplazado, pero se cumplirán más adelante. Algunas, menos, se han quedado en el fondo del tintero de los sucedentes. Dos de las primeras quiero resaltar, señor arzobispo, en este momento. Entre enero y febrero pasados, a lo largo de 4 semanas, 8 misioneros de la Congregación de San Vicente de Paúl dirigieron la Santa Misión para que la restauración material del templo tuviese su prolongación y culminación en la restauración espiritual de los corazones. Sin duda alguna, que la abundante lluvia de gracia caída estos días sobre esta parroquia ha calado, fertilizando las almas y haciendo germinar actividades apostólicas que intentamos ahora paguen con su llanto siempre. Desde el pasado domingo hasta ayer, cada día, al anochecer, las santas reliquias han recorrido en procesión todos los barrios del pueblo, calle por calle, hermosísimamente engalanadas, siendo acompañadas por un grupo cada día más numeroso de mocentinos que así han expresado su profunda devoción y religiosidad. Y cada día, en la celebración de la Santa Misa, hemos tenido presentes a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios y familias, al mundo del trabajo, a los enfermos y ancianos, y hemos pedido muy especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hoy, señor arzobispo, como padre y pastor de la diócesis, hemos querido teneros entre nosotros para que participéis de nuestra fe, de nuestra alegría y entusiasmo y de nuestra devoción intensa a la Santa Caridad. Bienvenidos seáis, pues, a esta comunidad cristiana que os recibe con alegría y satisfacción y os agradece vuestra presencia en una fecha tan delicada. Debemos pedir más de nuestro Señor, perdón y los pecados.
había entre nosotros una destrucción, pero ellos están en paz. La gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperaban seguros de su camino. Sufrieron un poco, recibirán grandes dolores, porque Dios nos puso a prueba y nos halló dignos de sí. Nos probó como no es Jesús, nos recibió como sacrificio humano. El día de la prueba respaldecerán ellos como chispas que prenden con un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos y su Señor reinará eternamente. Los que en él confían conocerán la verdad y los fieles permanecerán con el amor por sus elegidos y encontrarán gracia y misericordia. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, librándome de todo el mundo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, perecedera, que os está reservada en los cielos. La fuerza de Dios nos constituye la fe para la salvación que aguarda manifestarse con el Espíritu. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas. Así, la comprobación de nuestra fe, de más precio que oro, y aunque perecedero o abundante a la fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San En aquel tiempo dijo Jesucristo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece unido tiran fuera del sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, cumpliréis junto a la verdad. Así seréis discípulos míos. Pienso que el padre Cristóbal Moreno, desde luego, hizo un gran bien al traer estas reliquias aquí y al hacer que ellas presidieran desde entonces, desde hace 400 años, que ya es una parte importante de la historia presente, a este pueblo y a sus habitantes, a este don de Dios que vive hasta nosotros por mediación del Padre Moreno. Vosotros habéis respondido que da el Señor la instituyó como decimos en las palabras de la consagración, dando gracias a su Padre. Tomó el pan y dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Y tomando el pan, volvió a renovar la acción de gracias y pronunció sobre el cáliz las palabras: esta es mi sangre. Por eso, nosotros, cuando repetimos y reactualizamos estos gestos y estas palabras del Señor conforme Él nos mandó, volvemos los ojos hacia Dios Padre y le damos gracias por medio del sacrificio actualizado y permanente de su Hijo en la Eucaristía. Para que nuestra vida pueda ser testimonial, es necesario que permanezcamos unidos al Señor. Y estamos unidos al Señor cuando nuestra fe es viva, cuando cultivamos nuestra vida cristiana, cuando por la oración, los sacramentos, esa unión nuestra con el Señor es una unión para, es una unión
cuyas reliquias están aquí depositadas, que la fe o gente siga mí, que la vida de y oremos al Padre del sitio fuerte de nuestro Padre. Por la Iglesia, para que sea el signo del amor de Dios entre los hombres y con nuestro arzobispo, para que el Señor les entregue y bendiga todos sus trabajos y deseos apostólicos, y como buen pastor, guíe a su diócesis por el camino que Cristo quiere. Roguemos al Señor. Por los enfermos que por cualquier causa estén sufriendo y por todos los que no han podido venir a nuestra celebración, para que nuestras santas reliquias les fortalezcan y hagan que su sufrimiento les dé vivir más número de veces. Roguemos al Señor. Don Antonio y nuestras hermanas de la caridad, para que la ilusión y entusiasmo que han puesto en la celebración de este aniversario le lleve a vivir con alegría, optimismo y entrega en servicio a los demás, y encuentres en la comunidad parroquial el apoyo que necesitan. Roguemos al Señor. Por nuestras respetables autoridades locales, por todos los mocentinos de fuera y de dentro, que tan fervorosamente se han solidarizado para que las santas reliquias tuvieran tan magnífica muestra de fe en este inolvidable cuarto centenario, roguemos al Señor. Por todos los que celebramos esta Eucaristía, para que la palabra de Cristo y el pan de vida nos empujen a trabajar en la construcción de un pueblo donde reine la fraternidad, la justicia y la ayuda mutua. Roguemos al Señor. Por todos los componentes del coro y agrupación de cuerdas parroquiales, por la banda de música y por los portadores de las santas reliquias, que
esta ofrenda que va a ser consagrada en la conmemoración gloriosa de tus mártires, cuyas reliquias veneramos en este templo, para que nos purifique de nuestros pecados y te mueva a escuchar las plegarias de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires, Úrsula, Córdula y compañera, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de morir, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
especialmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión, dos se pondrán aquí delante al pie del altar y otros dos a la altura del púlpito en esos pasillos laterales que hay, por tanto déjelos.
cuyas reliquias veneramos en esta iglesia, permanecer siempre en ti, perseverar en tu amor, vivir de tu vida y ser conducidos por tu mano amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté. Señora Autoridad, como representante de los medios de comunicación de nuestra parroquia, permitidme muy brevemente os transmita una pequeña crónica de lo que ha sido en y para la gente esta gran semana dedicada al cuarto centenario de la llegada a nuestro pueblo de la Santa Reliquia y también dedicada al primer centenario de la construcción de este maravilloso templo parroquial. Una gran semana que termina con gran pena, sí, pero con una inmensa alegría por todo lo que en ella se ha vivido. En primer lugar, señor arzobispo, nos hubiese gustado que hubiese compartido con toda la gente los varios actos que se han celebrado y que personalmente hubiese visto a todo un pueblo unido en una sola idea y en una misma fe, su devoción a nuestra Santa Reliquia. Se me dio la responsabilidad, junto a otros, de la organización y buen desarrollo de las multitudinarias procesiones que han sido 7 en total. Y durante el transcurso de las mismas, he podido observar las muy distintas reacciones de los mocentinos al paso de sus pasos. He visto a personas de toda edad y condición emocionarse. Les he visto en silencio rezar. Les he visto llorar, sí, llorar. He visto a los niños auparse para verlas mejor. Les he visto y oído como pedían cartas. He visto a las puertas de sus casas a enfermos e impedidos que pedían por favor parasen las altas un momento para orar en silencio. Y tantas cosas he visto y oído que en tan breve momento es imposible describir. Las celebraciones eucarísticas de cada sector han tenido una gran solemnidad dentro de una austera sencillez. El adorno de las calles, de todas las calles, como humanos que somos, todos hemos tenido nuestro amor propio. Y no quiere usted saber cómo se han engalanado. Le vuelvo a repetir que esto había que verlo y vivirlo. Don Antonio, nuestro párroco, incansable, ha estado desde el primer día, como se suele decir, al pie del cañón, aceptando, dando y también discutiendo ideas que surgían de todos. Gracias en nombre de todos, don Antonio. Pero se notaba en el ambiente algo que en un principio no se podía concretar, pero que al paso de los días y al contacto con los vecinos ha ido tomando forma y se ha llegado a la conclusión de que por la veneración que a la Santa Reliquia se tiene esta unidad, que ha dejado en la sombra nuestra admiración por el Padre Rey. Y llegando al fondo de la cuestión, todo el pueblo está de acuerdo de que si no hubiese sido por él, no tendríamos una reliquia completa. Es una cosa bien evidente. Pues bien, puesto que la gente reconoce que el Padre Moreno es la base y fundamento de nuestro mayor y mejor tesoro, que gracias a él tenemos a la Santa Reliquia, que gente todos reconocen él al más ilustre y preclaro de sus hijos, yo desde aquí, y haciéndome portavoz del sentir de todo el pueblo, pido que el mejor fruto de esta gran